rápido, ya que estás aquí. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo supiste? Me les voy a tener que unir porque Vicente me quería llevar presa y yo me escapé. ¿Qué pasó? Ya soltaron a Secundino. Dicen que se cayó a golpes con Eleuterio. Ya va para su casa. Vamos a ver quién puede ejercer presión en el pueblo. Y eso te incluye a ti, Eleuterio. ¿Qué significa? Que te pienso ofrecer un mejor trato que el que tenías con Quiñones. Es hermosa, hermosa tu hacienda. Lo mejor es que te vayas por allá, la puerta. Siempre me pediste que pasara lo que pasara entre nosotros, nunca dejara de ser un padre para Nacho. Porque hay muchas cosas que aclararle. Como por ejemplo, tus intenciones de irte con Malverde. No te atrevas a tocarla, ¿eh? Te mato. Yo de verdad, la verdad no sé cómo hice para meterme en esta familia de enfermos, de asesinos. No, ¿no sabes, Vicente? Yo creo que sí. Yo creo que lo sabes muy bien. No, por supuesto. Cuando yo llegué a esta casa, tú me abriste las puertas. Todo era armonía, paz. Era perfecto. Acepta que al malnacido de Malverde le has tolerado mucho más que a mí. Baja la voz, Vicente. Me parece que el coronel no va a cambiar así de buenas a primeras. Pero es un hombre inteligente, sensato y sabe admitir sus errores. Bueno, ¿qué pasó, Jesús? Nada más falta que digas que qué partidazo se consiguió Ángeles. Ay, ya no te azotes, Nazario. Que el coronel sea buena persona y buen mozo, pues no significa Bueno, ya, que... China. Los dos en contra mía. Bueno, aunque acepto que haber dejado libre a Secundino quiere decir que está obrando de buena fe. Ahora el que me preocupa es Vicente. Por la bronca que le puede armar Isabel y a Nacho. Por haberse puesto de nuestro lado. Del Río está mostrando por fin su verdadera cara. Pero sí tienes razón. Cálmate, por favor. Mira, a ver, amigo. Yo como hombre sí cometí errores, pero tú me empujaste con esa falta de amor, con tu desprecio, con... ¿Sabes qué pasa? Es que siempre lo quisiste más a él. A mí, la verdad que nunca. ¿Y quién es el enfermo ahora? Lárgate. ¿De verdad vas a aceptar que tu hermanito convierte esta conversación entre padre e hijo en un problema? ¿De verdad que sí? ¿Crees que me asustas? ¡Nacho! ¡Quiero hablar contigo! Híjole, ¿qué fregados con tu jefe, carnal? Tengo que atender esto, Chiri. Habrás echado a perder nuestro matrimonio, pero la relación con mi hijo, no. Eso sí te lo advierto, no lo vas a hacer. Y guárdate tus amenazas, por Dios. No quiero que vuelvas a poner un pie en esta casa. Yo tampoco. Vamos afuera. Estoy muy preocupado, mijo. Porque yo no sé quién, si tu mamá, tus tíos, alguien de la familia te está metiendo ideas en contra mía. No, papá. A mí nadie me está poniendo nada en la cabeza. Yo veo lo que pasa y tengo la edad para entender. Vicente, te estaba buscando. Tenemos asuntos que resolver. Sí, estoy de acuerdo. Déjame terminar algo con mi hijo y te veo adentro para hablar de ello. Y ahora se le alborotó todo el gallinero al coronel. ¿Y a ti qué? ¿Te dio por aventarte al tren, Eleuterio? Un problemita que tuve con el menor de los Aguilar. Y el coronel lo deja libre. ¿Sabes qué? Me vale madre lo que pase en este pueblo. Pronto le voy a vender todo el Río y me voy a ir de esta posilga donde no escuche más de ese infeliz. ¿Y yo entro en esa negociación? ¿O qué piensas hacer conmigo? ¿Ah? Escuchando conversaciones ajenas, gringo. Y yo recomendándolo para un trabajo.
Ándele. Vaya a la casa del coronel Luna. Ahí le van a informar. Vaya. Vaya acá. Así es para todo este c... Es que yo te voy a acompañar. No quiero que vayas tú sola a casa de Quiñones. No me va a pasar nada, mi amor. Tú mismo escuchaste que quiere que le haga un retrato a la mamá de Vicente. Y me van a pagar muy bien. Y aunque sea Quiñones, pues me da algo de gusto que reconozcan mi trabajo. Y tú tienes muchas cosas que hacer. ¡Ay, señor! ¡Ay, Lisandro! Hasta que te puedo abrazar, no sabía que te quería tanto. Ni yo a ti. Cuando me vi en peligro, solo pensaba en que no te podía dejar sola. Le dije a Austra que te tuviera el baño listo para cuando vinieras, ¿eh? No sabes cuánto te agradezco que la hayas cuidado, Matías. Siempre la voy a cuidar. ¿Cómo estás, Lisandro? Mejor. La medicina que me dio esa gente me hizo mucho bien. Ay, ya, con cuidado. Pues ya ves, hermano. Los milagros de Malverde. No hay milagro. Es un hombre de carne y hueso, al que le estoy agradecido. Pero como tal, tiene que rendir cuentas ante la justicia. Austre, tráele tantita agua de Jamaica a mi hermano, por favor. Ahora te tienes que recuperar, hermanito. ¿Te sirven de comer primero o después del baño? No solo el baño, voy a comer en la cantina. Y también estábamos pensando en pues, retrasar la boda el tiempo que sea necesario. No, la boda va. No ve por qué tenemos que retrasarlo. Si es posible, mañana mismo. Quédate aquí. Reed, buen día. Coronel, celebro que esté bien. Gracias. Herminio Quiñones me dijo que tenía un trabajo para mí, pero que debía de venir acá. Sí, es un trabajo que vamos a hacer juntos. Luego le explico. Con Herminio Quiñones. Este almacén, esta tienda, es mi casa, Nacho. Esto era lo único que yo tenía cuando llegué a México y estaba completamente solo. Hasta que encontré a tu madre y a tu abuelo y con ellos formé un hogar. Y después llegaste tú y formamos una verdadera familia. Y mira nada más. Otra vez estoy solo. Tienes otro hijo. Te llevaste a tus papás de la casa y mandaste a los federales a sacar tus cosas. No, yo no saqué a tus abuelos de la casa. Tu mamá los corrió y a mí también. Tú le escuchaste y sea por la razón que sea, lo hizo. Y mira, y ese niño ni siquiera lo conozco, no sé ni quién es. Yo no lo quiero como un hijo. Tú eres mi único hijo y lo sabes. Yo siempre he querido arreglar las cosas con tu mamá. ¿Y cómo? ¿Metiéndola a un calabozo? ¿Gritándole? ¿Metiéndola presa? ¿O le ibas a pegar? Porque te escuché, papá. ¿Hubieras sido capaz de pegarle a mi mamá? Ay, todavía no me lo creo, Ángeles. ¿Qué pasó? Me dijo que en cuanto se fueran sus padres, me fuera a vivir con él en la hacienda Quiñones. ¡No me digas! Sí. Entonces finalmente Quiñones se va de San Blas. Ángeles. ¿Qué pasó? ¿Eso es más importante que yo viva con Vicente Namaciato? No. Parece que sí. Quiero que decir estuvieras es que escuchando. no me da gusto. Bueno, finalmente después. Buenas tardes, coronel. Buenas tardes. ¿Cómo está? Me contenta mucho verlo así de repuesto. Gracias. Bueno, los dejo solos, porque dicen que el 11º mandamiento es no estorbar. Buena idea. Estoy libre de pecado. ¿Te ves muy bien? Así me siento. Ven. ¿Me siento? Sí. Sí. Ángeles. Sí. Y sí, me estoy volviendo loco con esta idea de que los voy a perder a ustedes. Pero sí quiero y necesito que confíes en mí. Yo te estoy perdiendo a ti, que eres mi amigo.
mi compañero, mi alegría, mi hijo por decisión. Y eso nada lo va a cambiar. Nada. Te lo juro. Yo nunca voy a dejar de quererte, papá, como ha sido hasta ahora. Pero, por favor, no vuelvas a alzarle la voz a mi mamá ni a maltratarla. ¿Está bien? Porque ahí sí que ya no, papá. ¿Podemos hablar de negocios, Vicente? Sí, por supuesto que sí. Yo nada más he estado teniendo una conversación conmigo. Confía en mí, Nacho. Gracias, padre. Nunca se veía antes que los padres necesitaran de la aprobación de los hijos. Pero bueno, a los negocios, ¿qué es lo que de verdad me importa? ¿Qué es esto? Lo que tengo y lo que quiero que pagues por todo. Juanelo, deja que te ayude. Con lo de allá arriba, joven Nacho, por favor. Pero ¿cómo así? ¿Tú me quieres cobrar por el negocio de los arrieros cuando fue idea mía? Yo fui el que te propuso que nos adelantáramos ante Isabel y ante Ramón para esto. Tú no me puedes cobrar, no puedes ser tan cínico para cobrarme por esto, Herminio. Como ya te dije, como ya te dije, he estado pensando mucho, pues ver la muerte de cerca te hace pensar. Sí, claro. Me imagino. ¿Te imaginas casándote conmigo? ¿De qué estás hablando, Boris? De casarnos. No quiero esperar más. Pues quiero ser cuanto más feliz mejor. Y para eso, pues, te necesito a ti. Tú me haces muy feliz, Lisandro. Entonces... ¿Y si aprovechamos la boda de mi hermana y hacemos una ceremonia doble? No sé, ¿para qué esperar? ¿Qué me dices? Mañana mismo. Pero tengo hambre, ya quiero comer. Vamos a esperar a nuestro anfitrión y tú te callas. Joan, cariño, ¿quién te entiende? Al principio todo era horrendo. Querías salir corriendo de aquí y ahora pareces estar encantada. Disculpe, buscan a la señora. ¿A mí? Oh, adelante. Buenas tardes, soy Lucrecia Luna. Ustedes han de ser a los que les voy a hacer el retrato, ¿verdad? Bueno, eso dijo el señor Herminio. Bueno, a mí esto me parece una excentricidad innecesaria. Ignacio, be nice, please. Un gusto, me siento muy halagada. El gusto es mío, señora. El señor es John Reed. Les vamos a tomar una fotografía y sobre eso voy a hacer unos bocetos. Wonderful, I'm so excited. ¿Cómo te fue? Bien, pero todavía falta mucho que decir. Si ya terminaste, ¿me acompañas donde el padre Hilario para darles tu remedio? Claro, pero déjame que tengo que hablar algo con mi mamá. Vamos, Chuyín. A ver, ¿qué te dijo Vicente? ¿Qué pasó? Mamá, ¿tú le dijiste algo a mi papá sobre la idea que tenías para el negocio de los arrieros con el abuelo? Sí. ¿Por qué? Jinete, pues aquí te buscan. ¿Qué pasó, Matías? Venía a ver cómo estabas y a darte una información que estoy seguro que te puede interesar. Gracias. A ver,
Te escucho. Herminio Quiñones está vendiendo absolutamente todo a Vicente del Río. Se va de San Blas. Y sé perfectamente que tú quieres que ese desgraciado pague todas las que debe.